Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar algunas cuestiones metodológicas y el tema básicamente tiene que ver con observación. Observación dentro de la disciplina del trabajo social y observación dentro de la intervención en lo social. Cuando hablamos de observación podemos hablar de que la observación es un proceso y también es un método. Es decir, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de una serie de acciones que vamos realizando y que van interactuando con preconceptos, con imágenes previas, eh, con elementos que conocemos, pensamos, comprendemos y explicamos en función del fenómeno que estamos observando. Es decir, que hay un elemento procesual en la construcción de algo que observo. Y por otro lado también, más sistemáticamente, podemos entender la observación como un método que tiene una serie de pasos a seguir y que tiene una serie de características y una serie de elementos que vamos a analizar desde una perspectiva más ordenada o organizada. Si intentamos hacer una definición de observación, yo diría que es una captura organizada de información sobre acciones, lugares y objetos mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales. Básicamente esto quiere decir que todo lo que analicemos, todo lo que observemos es analizable. Eh, es decir, que al capturar la información que se construye en ese proceso de observación, esto implica un proceso también de análisis, de búsqueda de comprensión y explicación de esto que estamos observando. Mediante el uso de instrumentos específicos, que puede ser mediante fotografías, mediante videos, mediante películas, y lo más habitual dentro del campo del trabajo social, que es a partir de impresión profesional, o sea, a partir del cara a cara, a partir de la recorrida barrial, a partir de la asamblea, a partir del trabajo grupal, a partir del trabajo institucional. Pero también dentro de la observación podemos encontrar elementos cuantitativos y cualitativos. Es decir, podemos hacer una descripción objetiva, concreta de lo que estamos observando, como cuando uno observa una fotografía y puede hacer un ejercicio donde dice, bueno, en la fotografía observo esta casa, por ejemplo, que tiene estas características, tiene este tipo de ventana, este tipo de puerta, este tipo de material de construcción, este techo se ubica en esta calle. Pero también en el proceso de observación existe lo cualitativo, es decir, la pregunta acerca del sentido, de lo que significa esa casa, las explicaciones que podemos encontrar en esa búsqueda de significados y en esa búsqueda de sentido. Cuando hablamos de metodologías de la observación, digamos, decimos, como decíamos antes, de otra manera podemos plantear también que es un procedimiento de obtención de datos que se basa en lo percibido. Es decir, lo más interesante en este punto es que esos datos tienden a ser ordenados, tienden a ser organizados. Ese es el proceso de observación y en este punto dialoga con el proceso de intervención. Es decir, que los fenómenos percibidos son observados, obviamente, pero fundamentalmente analizados desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Por otro lado, si pensamos más sencillamente, nos plantearíamos que un barrio, una casa, una institución las podemos entender como textos, es decir, como algo que estamos leyendo. O sea, cuando uno recorre un barrio, cuando uno transita una institución, cuando uno hace una entrevista domiciliaria, cuando uno hace una entrevista de intervención, ese observar, ese juego de la mirada, tiene que ver con intentar leer, intentar entender, intentar comprender y explicar qué es lo que está ocurriendo y cómo se explica esto que estoy observando, porque lo que observo no solamente es observación, sino en el proceso de intervención siempre va a estar mediado por la palabra y por la escucha. En esa interacción, palabra y escucha, se construye también la observación. Por eso decimos que cuando recorremos un barrio,
estamos leyendo un texto. Cuando estamos en una institución, leemos un texto. Cuando hacemos una entrevista domiciliaria, leemos un texto. Y cuando hacemos una entrevista de intervención, también hay una textualidad en ese momento del hacer. Si lo hiciera de una manera un poco más esquemática, hablaría de la importancia de trabajar con indicadores y variables. Es decir, si la vivienda es una variable, los indicadores son los componentes de esa vivienda, es decir, los materiales que la construyen, cómo es el acceso a la vivienda, qué servicios tiene, si está calefaccionada, qué tipo de habitantes por vivienda hay, eh, cómo son los distintos componentes que esa vivienda tiene. Es decir, que la vivienda es algo que varía, variable, que está construida, entendida, o puede ser comprendida y explicada mejor a partir de una serie de indicadores como los que dijimos recién: material de construcción, accesos, servicios, etc. Por otro lado, diríamos que la observación más de orden cualitativo, como planteábamos antes, implica una búsqueda de significados. Es decir, si observo una vivienda, me pregunto cómo se vive en ese lugar, cómo es vivir en ese lugar, qué tipo de problemas sociales existirían en ese lugar que estoy observando, cómo se afecta la vida cotidiana de quienes habitan esa vivienda en función del lugar donde está ubicada, en función de las características de construcción que tiene, es decir, en función de los indicadores y las variables. Y también lo cuantitativo y lo cualitativo se encuentran, como decíamos recién, en el proceso de intervención, donde aparece una mirada singular, subjetiva, del trabajador social, pero también hay una mirada singular, subjetiva del actor social sobre el cual intervenimos. Me refiero a cómo se viven subjetivamente los procesos de estigmatización, por ejemplo. Es decir, la observación también implica la pregunta acerca de cómo lo que estoy observando estigmatiza. Es decir, cómo son vistos por la sociedad los que viven en determinado barrio. Cómo son vistos por la sociedad los que viven en determinada casa. Cómo son vistos por la sociedad los que tienen determinada fisonomía. Entonces, esa pregunta que tiene que ver con la construcción de etiquetas, con la estigmatización, transcurre mucho dentro del campo del trabajo social y se vincula mucho con tener una observación más activa, una observación más vinculada con esta idea de proceso que planteábamos antes, y también, obviamente, entenderla como un método que tiene componentes cuantitativos y componentes cualitativos. La observación y el trabajo social dialogan todo el tiempo, y yo diría que desde el trabajo social se ve el escenario y las personas que ocupan ese escenario desde una perspectiva integral. Es decir, que no estamos solamente observando indicadores y variables, sino que agregamos la carga de sentidos, significaciones, etc. Es decir, que se observa en conjunto. Y eso, en ese conjunto, no solamente observamos un grupo de personas y estamos observando un barrio, sino que en ese conjunto también aparecen los problemas sociales que podría haber, o que hay, o que hicieron que se genere cierta demanda de intervención sobre la cual estamos trabajando en ese momento, por ejemplo. Por otro lado, la observación, tomando algunos elementos del apunte de la cátedra, implica la importancia de prestar atención. Es decir, la observación juega con la necesidad de tener una mirada profunda, con una mirada reflexiva, una mirada que sepa reconocer en lo pequeño o en el pequeño dato algo relevante o significativo. Es decir, se puede ver mucho con solo mirar, decimos en el apunte de la cátedra,
Y también podemos, en un proceso de intervención, hacer un juego de aproximación y alejamiento, así como en fotografía el zoom, es decir, puedo acercarme a partir de lo que estoy observando, pero también desde la reflexión puedo contextualizar más macrosocialmente o territorialmente esa casa o esa institución que estoy observando. Por otro lado, diría que la observación forma parte del proceso de intervención, lo dijimos varias veces, pero va acompañada por la palabra, por la mirada y por la escucha. Es decir, que dentro de la intervención del trabajo social no separamos observación, entrevista, registro. Eh, Todo se complementa. Es decir, si observamos, observamos en función de un registro que vamos a hacer. Incluso ya estamos registrando en la medida que observamos. Ya estamos inscribiendo subjetivamente y en nuestra memoria lo que observamos, y probablemente una reescritura de eso que estamos observando aparezca en nuestro registro. Pero también la observación se vincula con la palabra, en el sentido que lo que observamos se mueve, si podemos usar esa metáfora, a partir del uso de la entrevista. Cambia el panorama, cambia el lugar, cambia el paisaje en la medida que interpelamos, en la medida que entrevistamos, en la medida que nos comunicamos con ese otro sobre el cual intervenimos. Y la escucha que hagamos de ese proceso de intervención va a construir una nueva perspectiva de esa primera observación sin palabra y sin escucha. Entonces, intentamos trabajar estas cuestiones de manera fuertemente articuladas. Y cuando comenzamos a apropiarnos de estos instrumentos metodológicos, de estas metodologías de intervención, intentamos que sea de una manera integrada. Una posibilidad de aproximarnos, de pensar esto, es observar y a partir de esa observación preguntarnos qué impresión objetiva nos causa esa observación en clave de trabajo social, a partir de ejercicios que vamos a ir trabajando dentro del espacio de talleres, dentro del espacio de prácticos y algún ejemplo que trabajaremos también dentro del espacio de los teóricos. Así que bueno, muchas gracias, esperemos que esto les sea muy útil.